El impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto indirecto que se aplica en Venezuela a las ventas de bienes y servicios. Actualmente la tasa general del IVA en Venezuela es de un 16%, pero hay algunas excepciones y reducciones en ciertos productos y servicios. Los contribuyentes del IVA en Venezuela son todas las personas o empresas que realizan actividades económicas dentro de nuestro país y que están registradas en el Registro Nacional de los Contribuyentes. Estos contribuyentes están obligados a declarar y pagar el IVA mensual y pueden deducir el IVA pagando en las compras de bienes y servicios relacionados con sus actividades económicas. También podemos ver que el impuesto es una importante fuente de ingreso fiscal para el gobierno venezolano y que se utilizan para financiar diferentes programas y proyectos del Estado. Es importante destacar que las políticas fiscales y tributarias en Venezuela pueden estar sujetas a cambio. Esto viene siendo debido a una situación económica y también puede ser hasta política del país. Por lo tanto, es importante mantenerse actualizado sobre las leyes tributarias y fiscales vigentes que se encuentran en Venezuela. Origen del impuesto al valor agregado. En el extranjero se hablan de remotos antecedentes. Estos pueden ser Egipto, Grecia y Roma. Se menciona la centésima rerum de Benalium. Esta fue aplicada en Roma por Augusto. Y en Francia durante la Edad Media rigió un tributo semejante. Este se llamó el maltote, que fue antecedente de la alcabala española implementada por Alfonso X en 1342. Durante la Primera Guerra Mundial comenzó a conocerse y expandirse el impuesto sobre las ventas. Primero se estableció en Alemania y luego pasó a Francia. De allí fue continuando su expansión a otros países europeos. El impuesto agregado, IVA, tiene su origen en el Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea. Eso se establece por la necesidad de la creación del mercado común. Se hizo necesario que existiera un sistema de imposición entre aquellos 6 primeros países que dieron un puntapié inicial a este mercado, que permitiera la libre circulación de la mercancía, es decir, que los bienes se trasladaran de un país a otro sin distorsiones que provocaran los problemas tributarios de las aduanas. Por ese motivo, se viene creando en 1962 un comité de expertos integrados por los 6 primeros países que conformaron ese mercado común. Ellos fueron Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Alemania. 5 años más tarde, para 1967, elaboran lo que se dio en llamar el informe de Necma, punto de referencia para todos los que estudiaban el tema del IVA. Hoy por hoy, el IVA es uno de los impuestos estrella, si le quieren llamar así. Es de los impuestos que apoyan a quienes se consideran modernos y el último grito de la moda a nivel monetario o en materia tributaria de otros países. Solo 3 años más tarde, el IVA llegó a América y así a los países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. Sancionaron sus leyes respectivas, todos dentro de la década de los años 70. Eso vendría siendo 1970 con exactitud. Venezuela, por su parte, en el año 1989 entra en un proceso de reforma tributaria. Para 1992 se adquieren compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí fue donde empezaron a surgir proyectos de mejoramiento mediante la recaudación, modernización y fortalecimiento de las aduanas. Esto fue sustentado en un nuevo diseño tributario que intentaba transformar la tributación, dándole lugar al IVA, implementado según el GO 33304, el 24/9 de 1993, bajo el gobierno de Ramón J. Velázquez, formado con el propósito de complementar el periodo constitucional de 1989 a 1994. Este fue designado presidente de la República por elección de los miembros del extinto Congreso Nacional y a su vez a solicitud de la misma extinta Corte Suprema de Justicia. Fue suspendido en ese momento el presidente Pérez, electo por votación universal, directa y secreta por su segundo mandato, el día 25 de 1993. Esto fue para ser sometido a un proceso judicial. Posteriormente, el 27/5 de 1994 y bajo el mandato del doctor Rafael Caldera, este impuesto se convirtió en impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor. Luego, al pasar cierto tiempo, hasta el 5/5 de 1999, nuevamente retomará el nombre de IVA, esta vez bajo el gobierno del presidente Chávez, que con posteriores reformas le dieron lugar a la vigencia, ley según decreto con rango, valor y fuerza de la ley número 5212, de fecha 26/2 del 2007. Las características del impuesto al valor agregado, IVA. Las características de este impuesto al valor agregado son las siguientes. 1. Tiene que estar establecido en una ley. 2. Es un impuesto indirecto, ya que grava el consumo en una manifestación mediante de riqueza o exteriorización de las capacidades contributivas. 3.
Es un impuesto real, ya que no toma en atención las condiciones subjetivas del contribuyente. Esas serían tales como el sexo, la nacionalidad, el domicilio, entre otras cosas. 4. Se puede decir que es un impuesto a la circulación, ya que grava los movimientos de riquezas que se ponen de manifiesto en el movimiento económico de los bienes. 5. No es un impuesto acumulativo o en cascada que afecte en mayor grado a los productos con mayor valor agregado. 6. No se incurre en una doble tributación con el gravamiento del impuesto. 7. El impuesto es soportado o trasladado al consumidor final. El hecho imponible en el IVA. En este caso, el hecho imponible en el IVA se origina cuando se dan tres circunstancias. 1. La prestación de un servicio o la entrega de un bien. 2. La adquisición de bienes. Y 3. La importancia de bienes. ¿Cómo se compone el hecho imponible del IVA? Como ya hemos comentado anteriormente, los hechos imponibles tienen 4 variantes: objetiva, subjetiva, espacial y temporal. En el IVA serían las siguientes. Objetiva, la entrega del bien o servicio. Subjetiva, que esa entrega del bien o servicio sea realizada por un profesional. Espacial, que sea entrega se realice dentro del territorio del impuesto. Y la temporal, siempre que se realice durante el ejercicio de una actividad profesional o empresarial. Cuando hablamos de las exenciones del IVA, esta actividad exenta del IVA son aquellas entregas de bienes y de prestaciones que resultan un hecho imponible y originan la obligación de aplicar el IVA, pero en la ley dispone dejarlas al margen de este impuesto y liberar al ciudadano del pago. Así que cuando se trata de actividades exentas del IVA, el cliente o consumidor final está eximido del pago del impuesto, por lo que no debes incluir dicho impuesto. Sin embargo, en estos casos, aunque no pueda aplicar el IVA, la facturación puede ser de ese mismo producto o de ese servicio. Tenemos las exenciones plenas. Son las exenciones en la empresa o el profesional que no percute al IVA, o sea, no cobra el cliente, pero puede deducir el IVA que ha pagado en las compras relacionadas con la actividad exenta, por supuesto, siempre y cuando cumpla con los requisitos para tal deducción. Las actividades con exención plena están relacionadas con las operaciones de comercio exterior, por ejemplo, las exportaciones, las entregas y las intracomunitarias. Las exenciones limitadas. En este caso no se le permite a la empresa o autónomo reducir o deducir el IVA, soportando las compras relacionadas al servicio o producto exenso del gravamen. Se relaciona con operaciones del comercio e interno. La base imponible es un concepto fundamental en el cálculo de impuestos. Se refiere al valor o ingreso sobre el cual se aplica la tasa impositiva para determinar la cantidad de impuesto a pagar. En el caso de impuestos sobre la renta, la base imponible se calcula después de aplicar las deducciones y exenciones correspondientes. Por ejemplo, si una persona tiene un ingreso anual de 50.000 y tiene derecho a una deducción personal de 10.000, la base imponible sería de 40.000. Sobre esta base imponible se aplicaría la tasa impositiva establecida por las leyes fiscales para determinar el monto del impuesto a pagar. Es importante tener en cuenta que la base imponible puede variar según el tipo de impuesto y las regulaciones fiscales de cada país. Además, existen diferentes métodos para determinar la base imponible en función del tipo de ingreso o actividad económica. La base imponible es el monto sobre el cual se calcula el impuesto y se obtiene después de aplicar las deducciones y exenciones correspondientes. Es un elemento clave en el sistema tributario para determinar la cantidad de impuestos que una persona o entidad debe pagar. Método de cálculo de la base imponible. Dependiendo de la normativa correspondiente a cada impuesto, la forma de calcular será distinta. Pese a ello, existen 3 métodos generalizados para calcular la base imponible. Primero, estimación directa. Es el método más común y consiste en obtener la base imponible a través de información recogida en los propios datos del contribuyente, registros, documentos legales, libros contables. Segunda, estimación objetiva. El cálculo de la base imponible se realiza mediante el uso de ciertos indicadores, medidas y parámetros que se determinan específicamente en la normativa del impuesto, por lo que se realiza una estimación y no un cálculo preciso.
No hace alusión a los datos reales, se basa en unos ratios y magnitudes concretas que permiten generar una estimación objetiva de la base imponible. Tercero, estimación indirecta. Es calculado por la propia administración competente y se utiliza en los casos donde ésta no tiene acceso a los datos necesarios para calcular la base imponible de manera directa. Para hacerlo, utilizará situaciones equivalentes o ejercicios pasados que permitan obtener un resultado justo. Ejemplo de cálculo de la base imponible. Con el impuesto sobre el valor añadido, en las transacciones entre profesionales generalmente se requiere emitir una factura que incluya el IVA. La base imponible es el precio sin incluir el IVA. En el ejemplo dado, se presupuesta un trabajo por un total de 500 euros, al cual se le aplicará un IVA del 21%. Para calcular la base imponible, dividimos el precio total entre 1 más el porcentaje del IVA. 500 dividido entre 1.21 serían igual a 413.22 euros. Esto significa que de los 500 euros totales, 413.22 euros corresponderían al precio real del trabajo, mientras que los restantes 86.78 euros serían el monto del IVA a pagar. También debemos recordar que existe el tipo de IVA reducido al 10%, total bruto dividido entre 1.10. El débito fiscal. El débito fiscal es el monto total del impuesto que una persona o entidad debe pagar al Estado en un periodo de tiempo específico, generalmente en relación con sus actividades comerciales o económicas. Es el impuesto calculado antes de aplicar cualquier crédito o deducción fiscal. El débito fiscal se calcula multiplicando la tasa impositiva aplicable por la base imponible. La tasa impositiva puede variar según el tipo de impuesto, como el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta o el impuesto a las ganancias de capital. La base imponible es el valor o ingreso sujeto a gravamen después de aplicar las deducciones y exenciones correspondientes. Es importante destacar que el débito fiscal representa la obligación tributaria y debe pagarse dentro de los plazos establecidos por la legislación fiscal. Si no se paga el débito fiscal en su totalidad o dentro del periodo designado, pueden aplicarse sanciones e intereses adicionales. El débito fiscal es el monto total del impuesto que una persona o entidad debe pagar antes de aplicar cualquier crédito o deducción fiscal. Es una parte fundamental del sistema tributario y está determinado por la tasa impositiva y la base imponible correspondiente. Diferencias entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Explicando en forma general, el débito fiscal se refiere al impuesto que una empresa debe pagar al vender productos o servicios. Este impuesto se calcula aplicando la tasa impositiva correspondiente a la base imponible de las ventas. La base imponible es el monto total de las ventas realizadas sin incluir el impuesto. Por ejemplo, si la tasa impositiva es del 10% y una empresa realiza ventas por un total de 1.000, el débito fiscal será de 100, 10% de 1.000. Por otro lado, el crédito fiscal se relaciona con los impuestos que una empresa puede deducir o compensar por compras o gastos relacionados con su actividad empresarial. Cuando una empresa realiza compras de bienes o servicios para su negocio, paga impuestos sobre esas compras. Estos impuestos pagados en las compras se conocen como crédito fiscal. La empresa puede restar ese crédito fiscal de su débito fiscal. Si el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, la empresa puede solicitar un reembolso por la diferencia o utilizar el excedente para compensar los impuestos futuros. En resumen, el débito fiscal es el impuesto que se debe pagar por las ventas realizadas, mientras que el crédito fiscal es el impuesto pagado en las compras y gastos empresariales que se puede deducir o compensar del débito fiscal.
Ejemplo del cálculo del débito fiscal. En este caso, del impuesto sobre el valor añadido. En el primer ejemplo, si el valor neto antes del IVA es de $50.000, para obtener el precio de venta directo debes sumarle el 19% del valor neto. Entonces, el precio final sería de $59.500. En el segundo ejemplo, si el precio final es de $50.000 con IVA incluido, debes aplicar la siguiente fórmula. Dividir el total a pagar por 1,19 para obtener el valor neto. Luego, multiplicas ese valor neto por el 19% para obtener el IVA débito fiscal. En este caso sería 50.000 dividido entre 1,19 obteniendo 42.016,80 valor neto, para luego multiplicarlo 42.016,80 por 19% como mencionamos anteriormente, teniendo 7.983,19 IVA débito fiscal. Finalmente, sumas el valor neto del IVA para obtener el total a pagar nuevamente de $50.000.